Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta La Ganadería Magallánica en Acción. Todo lo relacionado con esta importante e histórica actividad empresarial en nuestra región. Todos los domingos de 10 a 11 horas, con retransmisión de 20 a 21 horas. Conduce Roberto Sarr. Hola, 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 amigas, hola amigos de la Ganadería Magallánica en Acción. Nuevamente al aire por este canal, por esta frecuencia, Radio Polar, canal 28 de televisión. Y como siempre decimos, este programa es a las 10 de la mañana y se repite a las 19 horas. Si usted no lo ve completito en la mañana, lo puede ver en la tarde. Una aclaración en el día de hoy, por motivo de visita de nuestro invitado, vamos a grabarlo antes del domingo, así que vamos a hablar de lo que va a pasar de aquí en las jornadas ganaderas que se van a realizar entre hoy, que es jueves, y el viernes. Tenemos un invitado que conocemos pero hace muchísimos años, muy relacionado con el agro, muy relacionado con la ganadería, con el campo, y con el que nos une una larga amistad de años y que está visitándonos acá en nuestra región, porque él va a exponer en las jornadas ganaderas que se están realizando acá en nuestra ciudad. Muchas gracias por venir, gracias por aceptar la invitación, Michael O'Byrne. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Michael O'Byrne, nieto, tataranieto de emigrantes irlandeses, escoceses, malvineros, argentinos de nacimiento, y yo diría un internacional del negocio de la lana, porque ha estado en muchas partes. Nos conocimos por allá por los años 80 y tanto, yo creo, así en fue. El negocio. Así fue, sí. Cuenta un poquito, Michael, cómo partes en esto de la ganadería, cómo partes en el negocio de la lana, en el negocio textil, que va todo más o menos involucrado. Bueno, como habiéndome criado en el campo, básicamente mi padre administró la estancia Cuyen en Tierra del Fuego durante 30 y tantos años, 35 años. Así era muy conocido tu papá. Era conocido, sí. Sí. Y tenía muchos amigos acá en la zona, Sí. la zona de Tierra del Fuego chileno, muchos amigos. Bueno, como nos criamos ahí, somos 4 hermanos. Un día estábamos terminando el colegio, tenía 16 años por ahí, llega el comprador de lanas que había comprado la lana, que era Hart, en realidad en esa época había comprado la lana y habían mandado como 5 camiones a cargar. Y había estado de festichola el día antes y entonces llega tarde y arruinado el hombre, ¿no? Entonces, que era George Grant, además. Entonces, ¿lo conociste a George Grant? De nombre sí. Era un comprador bien conocido de esa época, muy simpático. Papá Entonces, de un Grant que estuvo después de comprador, ¿no? No, él fue. El mismo. George Grant. Ya, ok. Que fue uno de mis maestros cuando yo empecé con este tema, pero básicamente con el cuento de los camiones que estaban ahí para cargar y él que estaba arruinado físicamente, le dice a mi padre si se tenía que acostar, dice, tengo que cargar esto de esta manera, las ovejas, los fardos de oveja acá, los de borrego en el otro, la pedacería en otro camión. Entonces mi padre le dijo, listo, no te preocupes, te lo hacemos. Y me pidió a mí que yo se lo coordine, y cuando se despertó de su borrachera de la noche anterior, como a las 4 o 5 de la tarde, tenía todos los camiones cargados y quedó sorprendido. Entonces me dice, ¿qué vas a hacer cuando termine de estudiar? Dice, no tengo ni idea. Dice, bueno, llamanos que si por ahí te gusta la lana o trabajar en el negocio de la lana o comprar lana. Así fue, así que yo terminé el colegio 2 años después y me pareció, como lo seguía viendo a toda esta gente y estábamos muy vinculados siempre veíamos lanero, en esa época andaban muchos compradores de lana, así que ahí fui un día a Hart y me tomaron como aprendiz y ahí empecé básicamente a recorrer el país, desde el norte de Argentina hasta Ushuaia, y aprendiendo a hacer la logística, las compras, las cargas, los embarques. Cargábamos lana desde los puertos directamente a Europa en esa época. Claro. Así que así empecé, así que no estudié más nada y me dediqué a la lana y me gustó. Era entretenido en esa época y se ganaba bien.
muchachos, éramos todos, habían varios colegas de distintas empresas y andábamos todos más o menos juntos, así que era muy entretenido y nos trataban bien, teníamos vehículo propio, radio en esa época para salir al campo. Era todo una... El comprador era importante. Era importante. Llegaba al campo y era bien atendido, bien recibido, ¿no es cierto? Sí, sí. Y tú tienes razón que en ese tiempo había muchos compradores porque había muchas empresas. A ver, acá por lo menos hubo un momento en los años 80, 5 o 6 empresas que competían, pues tratar de hacer memoria, Waldron, que era Giacomo sí. Sí. Bargo, que era Fullman, Provost Lefebvre, que era yo, Hart con Klaus Fischer, Kuhlenkampf con Iskin, me acuerdo que había una vez que la representaba Interam. Kreglinger, no sé si existía, o eso fue antes. No, esa no me acuerdo. Segar también, sí. Antonio Segar y compañía. Exacto. Emil Segar, habían 2 Segar. No, sí, habían muchas empresas, sí. En Argentina habían más de 20 compitiendo, sí, grandes habían como 10, pero 20 siempre dando vueltas. Sí. Y lo que tú decías de George Grant, que se anduvo sintiendo un poquito mal, eso pasaba a menudo. Yo diría que la generación anterior a la nuestra era muy buena para la fiesta. Sí. Cuando llegaban todos, hay varias historias, algunas eran mitos, otras eran realidades, que se juntaban, llegaban muchos al Hotel Cabo de Hornos, y ahí hasta habían competencias de quién tomaba más whisky. No, sí, era una linda época esa. Era linda época, sí. ¿Quién tomaba más whisky? ¿Quién tenía más aguante? Porque también había pocas comunicaciones o nada, las empresas mandaban una especie de guía de precios o órdenes de compra, en realidad los mandaban por código, o los mandaban por telex o por telegrama, y uno decodificaba con una cuestión que tenía cada empresa, y uno tenía una orden de compra por 2-3 semanas para comprar 100, 200 toneladas, y uno andaba saliendo y buscando a los potenciales productores interesados en vender, ¿no? Sí. No había teléfono en el campo, nada tampoco, así que había que andar más despierto que el colega al lado, básicamente, ahí estaba la gracia, ¿no? Me hiciste acordar de los códigos, ahora lo puedo decir. En el caso de cuando estaba yo con Provost Lefebvre, el código era de animales. Por ejemplo, no sé, el 1 era perro, el 2 era gato, el 3... Entonces, si de repente te decían perro, gato, ofrece perro, gato, tanto, ya sabías que era 1.30 y no sé cuánto. Y eso era para que también la competencia, que eran los colegas de competencia, no se enteren de lo que le llegaba a uno. Los principales clientes que se fueron consolidando a partir de la década del principio de los 80 fueron Rusia y China. Claro. Cuando todavía eran la Unión Soviética por un lado y China comunista, ¿no? Claro. Y le decíamos nosotros en código, en Hart se le decía, a Rusia se le decía Pluto, ¿no? Entonces esta lana es para Pluto, decían, ¿no? Entonces había que, era una finura determinada, hasta determinada finura iba para Rusia, de otra finura más gruesa iba para China, y así. Entonces había un montón de palabras en código que se usaban y bueno, a algunos se les escapaba, entonces los demás a veces empezaban a aprender este tipo de cosas. Claro. Y más aún ahora, para que usted sepa que es muy joven, que no sabe que con esos tiempos, cuando nos llegaban esos telex o telegramas que dices tú, llegaban a una cabina pública aquí en la esquina de José Menéndez con Boris, en el caso nuestro. Entonces te avisaban por teléfono que llegó un telex, porque no era normal tener un telex en la oficina o en la casa al principio. Sí. Y entonces uno decía, pucha, eso lo pueden haber visto un montón de personas, y por eso venía todo codificado. Venía todo codificado, sí. Michael, ahí, bueno, tú estuviste prácticamente toda tu carrera lanera en Hart, hasta que se vendió, ¿no es cierto?, a Charger, se vendió a Charger. Sí, yo creo que tuve suerte también, ¿no? O sea, tenía la ventaja que venía formado de campo, entonces claro, había un montón de cuestiones que no me llevó nada a aprenderlas, ¿no? Y sí había que tener, obviamente, la picardía o las cuestiones para un perfil más comercial, digamos, ¿no? Uh-huh. Más allá de saber lana, había que tener un perfil comercial. Y en esa época habrá sido que también entró poca gente en Hart y hubo una especie de transición, entonces en pocos meses fui creciendo, hice unos cursos en la barraca de lana en Buenos Aires, que era la barraca de lana más grande de Sudamérica. En esa época entraban hasta 15 millones de kilos en esa barraca. Y se tiraban le decían tirada a los vellones cuando los separaban, venía lana de todo el país y se tiraban en bines
y se separaban por finura pero visual, ¿no? Sí. Y después iban por cintas transportadoras, iban a 2-3 prensas distintas en el edificio. Era una operación importantísima, que hoy en día ya no hace falta y no existe más, ¿no? Pero fui creciendo y me mandaron rápidamente al campo y fui pasando por una zona y por la otra 2-3 meses, y ya al año siguiente ya me mandaron a comprar lana. Y así fui evolucionando. A los pocos años me tocó ser gerente de la sucursal de Río Gallegos. Me casé y de ahí me ofrecieron ir a Buenos Aires a trabajar en la central de compras. Yeah. Y estuve ahí 1 o 2 años, y después me ofrecieron pasar al área internacional porque hablaba bien inglés. Por suerte habíamos aprendido bien desde base, y nuestros padres nos habían, diría yo, de buena manera obligado a ir a un colegio bilingüe, ¿no? Entonces fuimos pupilos 12 años, afuera de Tierra del Fuego, en Bariloche y en Buenos Aires, que así que de los 4 hermanos, 2 la pasamos bien, tenemos buenos recuerdos, y 2 la pasaron muy mal, ¿no? Siendo pupilos desde los 8 o 9 años. Claro. Pero bueno, aprendí por suerte bien el inglés, y por eso me pasaron al área internacional, y tenía 22, 23 años y ya empecé a viajar por el mundo, y me tocó la suerte de interactuar con las últimas etapas de la Unión Soviética, ¿no? En Rusia, en Moscú, cuando había una sola empresa que compraba todo, la lana para toda Rusia o para toda la Unión Soviética en realidad, y los responsables de la compra de la lana eran 2 o 3 personas. Uno se ocupaba de Australia, uno de Argentina, otro de Nueva Zelanda, otro de lanas europeas, y esa gente estaba elegida políticamente, no estaba elegida ni por vocación, ni por capacidad, ni por nada. Y uno de los compradores que nos tocó a nosotros, con el cual teníamos que nosotros venderle a él, digamos, o él tomaba las decisiones de compra para 30 millones de kilos anuales de lana sudamericana, era un ingeniero mecánico, ¿no? Lo habían puesto ahí, entonces él no tenía tenía ningún perfil comercial, pero bueno, y menos de lana. Y menos de lana, claro. Entonces, pero había que adaptarse a él, y él luego a nosotros, y así fue, ¿no? Fue muy, muy, muy interesante. Y hasta que cayó, ¿no? Hasta que la época de Gorbachev, que cambió todo, cayó la Unión Soviética. Me acuerdo que en uno de los últimos viajes que hicimos, hicimos la primera venta de tops, ¿no? De lana peinada, pues todo era lana sucia, Rusia. Exacto. Todo sucia, todas lanas relativamente finas, de 25 millones para abajo. Y el último contrato que hicimos ya se sentía que había posibilidades de que se venga el gran cambio, ¿no? Como le decían, el glasnost y la perestroika, ¿no? Correctamente. Sí. Y me acuerdo que se hizo un contrato por $11 millones de lana a entregar durante 8 o 9 meses, y entre los cuales habían 50 toneladas de tops, que era la primera vez en la historia que se le vendía tops a Rusia o a la Unión Soviética, y al mes se cayó todo, así que nunca llegamos a hacer nada. Y a partir de ahí hubo un impasse durante, no sé si fue 1 año o 2 años, hasta que se reorganizó como Rusia, y de una manera totalmente distinta, ¿no? Pero toda esa etapa fue increíble, realmente increíble ver cómo funcionaba todo el sistema, ¿no? Cómo influenciaba mucho, pagaban muy buenos precios los rusos, eran los mejores pagadores del mundo en esa época. Y pero era un sistema muy, muy difícil de comprender para nosotros que éramos occidentales, ¿no? Toda una experiencia. Sí, sí. Y con China debe haber sido más o menos similar el tema, porque somos tan distintos los rusos en ese sentido, pero mucho más con los chinos. Sí, mucho más distinto también era en China, porque era algo por el estilo. También había un esquema donde había poca gente que políticamente estaban encumbrados en puestos importantes, puestos técnicos o no técnicos o comerciales, y era lo mismo. Nos había tocado un representante de una de las empresas que era Chinatex en esa época, era la principal compradora en China, y hablábamos con 2 o 3 personas que tenían que ver con distintas partes del mundo, pero el concepto era más o menos el mismo.
y muy, muy, muy extraño para nosotros, ¿no? Pero bueno, uno después ellos empezaban a viajar bastante a Sudamérica y trataban de venir en grupos de 4, 5, 6, y nosotros hacíamos de organizadores de esos viajes, y hemos venido acá a Punta Arenas incluso con chinos y con rusos. Me acuerdo bien ahora que estamos hablando. Sí, en la época, Michael, de que se fusionó Hart con Provost, digamos que en Chargeurs, Hart y tú Provost. estabas de presidente de Hart, ¿no? ¿O después fue eso? Sobre finales del 80, un grupo francés que era la familia Seydoux, ¿no? Los Seydoux eran los dueños de la petrolera Schlumberger, los servicios Schlumberger, claro, que están por aquí, sí, de hace muchas décadas. Eran dueños de cines, dueños de una línea aérea, UTA, y tenían barcos. Sí, me acuerdo, sí. Esta empresa Chargeurs empezó con barcos en el 1800 y tanto, y si no recuerdo mal, los Brown Menéndez, Brown y Blanchard, creo que eran los agentes marítimos de ellos acá, en Punta Arenas para Chargeurs Reuní, era en esa época. La vuelta de la vida. Mi abuelo trabajaba en Brown y Blanchard. Ah, sí, mira. Y yo compraba para Chargeurs, claro. Sí. Y ellos entraban y salían de todo tipo de negocios, eran un grupo profesional y muy dinámico, este hombre Seydoux, y se le ocurrió incursionar en un commodity, y quería hacer un commodity que no tuviera, donde fuera líder, donde fuera número 1, número 2. Entonces lo contrató a McKinsey y le hicieron un estudio mundial y le determinaron que era una brillante oportunidad ingresar en la lana, porque estaba muy atomizado, nadie comandaba, habían empresas grandes familiares, pero no había nadie que lo comandara. Entonces entró Chargeurs y compró las 2 o 3 empresas más grandes en 2 años. Primero fue Provost Lefebvre, ¿no es cierto? Primero compró Provost Lefebvre, que era una empresa francesa grande, textil, muy, muy arraigada en Europa. En esa época era la que yo representaba acá. Y vos eras el representante acá, sí, me acuerdo. Sí. Y justo en esa época se le muere uno de los herederos principales, se muere en un accidente de avión acá en Argentina. Eso gatilló. Junto con Charlie Fleury, que había sido el jefe comprador de Hart y que había empezado Provost en Argentina. Así es. Así fue. Así y bueno, entonces este grupo compra Provost Lefebvre, a los pocos meses compra Hart, la familia Hart también, que eran fuertes en Rusia y China. Hart, ese era el potencial más grande que tenía, porque dominaban mejor que nadie todos esos 2 mercados, y eran los más grandes del mundo, clientes en el mundo en esa época, ¿no? Y después compraron 4 o 5 empresas más, entre ellos Otegui en Uruguay. Exacto. Y varias en Australia y algunos en Europa. Y bueno, compraron justo cuando la lana empezó a caer, ¿no? Fue al final de la caída, la final del precio sostén en Australia, 88-89, cuando llegó a precios históricos. Y a partir de ahí ellos entraron en el 88, 89, 90, 91, y el precio de la lana colapsó, se vino a menos de la mitad. Había demasiada oferta de lana. Sí, era un sistema que habían inventado en Australia para sostener el precio de la lana para que no se caiga. Que el Estado compraba, ¿no es cierto? Para ¿algo así era? El Estado apoyaba, en realidad, era una especie de fondo, incluso estaba manejado por los productores, pero tenía una estructura detrás, donde el Estado también apoyaba. Pero pasaron de ser una idea sostén a tratar de regular el mercado. Y cuando la demanda cayó por distintas situaciones en el mundo, ellos empezaron a sostener el precio de la lana artificialmente, hasta que se fundieron, se colapsaron, y cuando el gobierno australiano dijo basta, los precios se derrumbaron. Y bueno, en ese periodo fue donde entró Chargeurs a hacerse líder de la actividad. Y como dijeron ellos mismos, el grupo, después de 20 y tantos años, lo único que sí supo Chargeurs fue que perdió plata desde que entró al negocio de la lana. Yeah. Así que la familia Provost, la familia Hart salieron justo, ¿no? Después de estar más de 100 años en cada uno, creciendo y liderando en el mundo la actividad, salieron justo. Y bueno, así fue la vida, pero el grupo se supo adaptar, se achicó, reestructuró por todos lados, pero fue líder en el mundo, tenía la mayor cantidad de peinadorías en el mundo,
y era una de las principales compradoras. Y ¿no? sigue con, bueno, está Charger Argentina, en Uruguay, que es Otegui, en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿cierto? y tiene la base comercial en Italia, que es donde están los clientes. Sí. No tiene más fábricas en Europa, eso sí. Yo recuerdo que, como anécdota, que el momento que se fusionó Hart con Prouvost o Sí, bajo el alero de sí, Charger, sí. un día en la mañana, te cuento, me llamaron de Buenos Aires, que ahí estaba la central, digamos, de donde yo dependía, y me dicen, mira, en este momento se está firmando, se ha unido estas dos empresas, y Hart tenía representante acá, nuestro común amigo Klaus Fitchen, y Charger era yo. Y dice, de este minuto ustedes dos pasan a ser agentes, a menos que uno de los dos no quiera. Sí, Y en ese mismo momento estaban llamando también a Klaus, sí. y los dos dijimos, bueno, sí, seguimos, y ahí nos tocó seguir juntos. Yo creo que dos temporadas, sí, 2 temporadas o 3. Obviamente después eso no funcionó No mucho, funcionó. pero de repente mira los cambios que hay en cosas que uno no está ni preparado ni cree que a otros niveles están esas conversaciones, pero Sí, sí. sucede. Yo estuve en esa conversación con Klaus. Ya. Porque Entonces éramos dos, estábamos en conferencia telefónica con él. entonces tú estabas Sí. con Klaus y Claudio Ulrich estaba conmigo. Claro, avisando exactamente. lo mismo. Y estábamos en el mismo edificio, Claro. ya organizando. Fue una cosa dura, ¿no? Porque fusionar dos empresas laneras históricas, competidoras entre sí, una holandesa y la otra francesa, y fusionarla en todo el mundo fue muy duro. Fue fue interesante experiencia desde el punto de vista profesional, ¿no? Pero fue muy difícil y, como toda fusión, sangrienta, porque mucha gente quedó en el camino, ¿no? Claro. Además, era una actividad que venía bajando. La lana venía bajando, el volumen de lana venía bajando. En Australia había cada vez menos ovejas, en Argentina también, en Uruguay también. En Europa no se podía competir, las fábricas eran obsoletas, ya a los años era muy caro. Mucha gente queda, profesor, un término moderno y no tan fuerte, desvinculado. Quedan desvinculados, sí. Sí. Ya no necesitamos más de sus servicios y ese Exacto. tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, yo tuve la suerte de, volviendo a tu pregunta, ¿no? Tuve la suerte de seguir, de sobrevivir a los procesos y seguir subiendo, y a medida que quedaba menos gente, era más fácil la decisión, supongo. Claro. Hasta que un día, posterior a esto, ¿no? En el año 92, se retira el último miembro de la familia Hart, que era el presidente, en ese Jorge Srodek, que lo has conocido, sí. que estuvo acá también, hemos estado con él acá. Y entonces me ofrecen a mí ser presidente de Hart Argentina. Y ese fue el mejor halago que recibí en mi vida, fue de mi tío, ¿no? Me dijo, pucha, se ve que están corto de gente. Sí. Ya se habían ido todos. Sí. Así que... Pero tenías que actuar como para demostrarle a tu tío que no era que claro, quedaste ahí porque quedó poca gente. Fue un buen aliciente, fue gracioso, pero un buen aliciente. Y bueno, después, a medida que se fueron transformando las cosas, había que reordenar y achicar a Argentina, porque Argentina era muy grande, tenía 2 peinadurías, 2 o 3 barracas, y se concentró toda la actividad en Trelew, básicamente en el centro de la Patagonia, que era más donde estaba la lana, básicamente, y la lana de valor, la lana fina fundamentalmente. Así que hubo que racionalizar, algo así como 500 personas quedaron en el camino, ¿no? Con complicado. 2 fábricas cerradas, barracas, todo en un proceso de 6 o 7 años que fue muy muy complejo, y había que sobrevivir y no había que perder dinero, que se perdía dinero igual, por supuesto, pero la empresa se logró achicar, ponerla en un punto de equilibrio, y hoy en día funciona, hoy en día está funcionando en Argentina todavía. Yo hace 20 y tantos años que no estoy en la empresa, ¿no? Pero que quedó racionalizada, pero al tamaño acorde a la actividad. Perfecto. Nos avisa nuestro director que nos quedan 5 minutitos. Mira qué rápido que pasa. Así que vamos rapidito a lo que vienes a estas jornadas. Tú vienes a exponer sobre un tema en particular. Sí, venimos a exponer en nombre de la Federación de Productores de Santa Cruz sobre la cuestión de los guanacos. Correcto. Hace más de 10 años, 12 o 15 años, tenemos un problema marcado en Santa Cruz con el aumento sustancial de los guanacos a partir de la prohibición del uso comercial en el año 93. Argentina no tenía ningún plan, no supo explicar qué hacía con los guanacos, y internacionalmente el CITES le
le prohibió el tránsito comercial de la fibra, fundamentalmente, que funcionaba, y los cueros de esa época, ¿no? Con lo cual se interrumpió toda una cadena de comercial y de predación, si se quiere, que tuvo históricamente desde la época de los tehuelches. Claro. Con inviernos magros y situaciones más benévolas climáticas, la especie empezó a crecer un 10-15% por año fácilmente, mucho más rápido de lo que los científicos venían argumentando históricamente, que subía un 3-4% nada más, ¿no? Entonces estamos en una situación hoy en Santa Cruz que hay más guanacos que ovejas, fundamentalmente, ¿no? Las ovejas han bajado de un promedio histórico de 5 millones o 6 millones a 2 millones y medio apenas, y los guanacos pasaron de 250.000, 300.000 a cerca de 2 millones. Y un guanaco come mucho más que... O sea, el equivalente a ¿cuántas ovejas más o menos? Para no discutir con nuestro grupo científico, digamos, la relación que hacen ellos es 1,5 a 1. Solamente 1. Pesa el doble. El animal pesa básicamente el doble que una oveja, pero hay una porción de superposición de dieta donde sí comen ambos lo mismo, pero hay una porción que los guanacos comen que la oveja no come y viceversa. Entonces, la relación allá por lo menos es 1,5 a 1, y si hay 2 millones, quiere decir que hay 3 millones de ovejas equivalentes comiendo. Claro, que no están. Y que además no tenemos el pasto para tantos animales. Así que se ha hecho la corrección, lo que se ha podido, que es el productor ha ido achicando, y con lo cual ha ido cerrando operaciones a través del tiempo, porque el suelo no da, los animales están en mal estado, si están en mal estado se venden, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, nosotros venimos a exponer todo esto, venimos trabajando hace años armamos una mesa de coordinación del guanaco, hicimos un plan de manejo con las autoridades provinciales y nacionales, y estamos ahí en un plan ahora, un plan racional de aprovechamiento para tratar de ver si se puede incluir eso dentro de un plan de largo plazo para que se encuentre el equilibrio entre cuál es la base que tiene que ver entre fauna y animales domésticos y el equilibrio socioeconómico que todo eso genera. Esperamos que todo esto salga muy bien, y acordarnos que los animales, los guanacos en este caso, no tienen fronteras, y los mismos que están en Chile están en Argentina y deben migrar de un lado hacia otro. Así es. A nombre de Radio Polar, Michael, te vamos a hacer un regalito que nos dejaron aquí para ti, un producto regional, salmón ahumado de granja marina. Qué bueno. Así que... Pero muchas gracias. Oye, muchas gracias por haberte dado el tiempo. Sabemos que... Vamos a decirle a nuestra gente... conseguimos el estudio especialmente a una hora determinada, que era la hora que Michael iba a estar acá antes de ir a exponer a las jornadas ganaderas, para que podamos conversar. Así que gracias también por tu esfuerzo, por haber estado con nosotros. Te agradezco mucho y un gran placer verte de nuevo, Roberto. Igualmente. Después de tantos años. Varios años habían pasado. Así es. Amigas y amigos, hacemos un corte y nos vamos al segundo bloque en un ratito. Una pausa y ya volvemos con La Ganadería Magallánica en acción.